día de hoy vamos a hablar de conversión de unidades. Este primer video va a ser una introducción para que tú comprendas la utilidad de este tema y vamos a comenzar con unidades de longitud, o sea, el metro. Entonces, las unidades se pueden convertir a otras más pequeñas o más grandes, van formando grupos más pequeños o más grandes de unidades. Cuando hablamos de unidades de longitud, pues son las unidades que utilizamos para poder medir. Sin embargo, en ocasiones estas unidades pues no son iguales o no las conocemos. Hay unidades de longitud del sistema inglés. Por ejemplo, el otro día estábamos viendo un problema en el que había un rectángulo que tenía ciertas medidas en metros y otras en centímetros. Por ejemplo, aquí se mide 2.7 metros y aquí mide 50 centímetros y yo quiero calcular el área. No voy a poder porque esto está en metros y esto está en centímetros. Entonces tengo dos opciones: o convierto esto a metros, que sería menos de un metro, ahorita vamos a ver por qué, o bien convierto los metros en centímetros para poder calcular el área, que es lo que se encuentra al interior de esta figura, o el espacio contenido dentro de esta figura. Entonces, cuando hablamos de unidades, vamos a entrar primero con unidades de longitud. Cuando hablamos de unidades de longitud, hablamos de unidades que nos permiten medir distancias. Nuestra unidad que sirve como base es el metro, aquí la vamos a colocar, y también hay unidades que son más grandes y unidades que son más pequeñas. Si nosotros le ponemos un prefijo, o sea, pues una pequeña palabra antes de la unidad, nos indicará qué tantas veces se toma la unidad. Por ejemplo, tenemos el metro y también tenemos el centímetro. Centi quiere decir la centésima parte. La centésima parte de un metro sería 0.01 metros. Los centímetros nosotros sí los conocemos, los utilizamos en nuestras reglas, en nuestras escuadras. Un centímetro pues también lo podemos convertir a metros, y 100 centímetros, ya que tenemos esto, 100 de estos forman un metro. O bien, si tú lo quieres ya convertir, un metro, esto es una equivalencia, equivale a 100 centímetros. Y lo podemos observar en nuestros materiales, por ejemplo en la escuela, cuando tenemos el juego de geometría que utiliza el maestro, pues ahí podemos ver en el metro que abarca 100 centímetros. Ahora, también existen otras unidades llamadas decímetros que están aquí en medio. El decímetro son 10 centímetros y equivaldría a 0.1 metros. El prefijo deci quiere decir la décima parte. Entonces vamos a acomodarlos mejor en orden, porque aquí no le dejé el espacio suficiente para el decímetro. Decímetro es igual a 0.1, perdón. La décima parte sería el metro dividido entre 10, y como el metro tiene 100 centímetros, al dividirlo entre 10 son 10 centímetros. Y también se puede indicar como fracción así: un decímetro sería una décima parte, 0.1. Entonces luego tenemos centi, que es la centésima parte, o el entero dividido entre 100, centímetro. 0.01 metros, o bien 100 de estos forman a esta unidad que es un metro. Y tenemos también a los milímetros. Solo le ponemos milímetro, que sería una milésima parte, 0.001 metro. Recordemos que dependiendo de la posición donde se encuentre mi número, pues será el nombre también del mismo. Entonces aquí, por ejemplo, esta primera posición después del punto se le llama décima. Aquí es un décimo o un decímetro, un centésimo o un centímetro, un milésimo o un milímetro. Pero también tenemos los metros agrupados en unidades más grandes. Nuestro sistema es decimal o base 10. Tenemos deca, que quiere decir 10, decámetro, que son 10 metros. Luego tenemos, después de deca, hectómetro, que son 100 metros. Y vamos a borrar esto de aquí. Kilo, que quiere decir 1000 kilómetros, que serían
1000 metros. Si nosotros conocemos cómo se comportan estas unidades o qué representan unas de otras, podemos hacer nuestras conversiones. Por ejemplo, aquí, si tengo 50 centímetros, o sea, 0.01 vale cada uno, por 50 de ellos, 1 por 0,0, 1 por 5, 5, tenemos aquí 0, 0, 0, 0. 5, 0, 0 y 2 lugares después del punto da 0.5 metros o la mitad de un metro. 50 centímetros yo lo puedo convertir a esto. Y ahora sí, ya lo podría multiplicar con 2.7 que también está en la misma unidad que son metros. O bien utilizar un razonamiento opuesto que sería 2.7 metros, cada metro equivale a 100 centímetros. Entonces, si tengo 2 metros ya llevo 200 centímetros y 0.7 metros, bueno, ya convertido, nos vamos a saltar la operación, son 70 centímetros. Entonces, 270 centímetros lo puedo multiplicar por 50 también, o sea que yo tengo dos salidas. Una de ellas, para resolver un problema que tenga que ver con unidades de longitud, sería convertir los metros a centímetros o bien convertir los centímetros a metros. Lo que quiero que entiendas es que tenemos que trabajar con una unidad en común. Entonces, si tú te aprendes lo que quieren decir estos prefijos que usamos del griego, vas a saber a qué nos estamos refiriendo en la cuestión de las unidades. Esto se ocupa en otras unidades que no son de longitud. Los prefijos son para todo tipo de unidades. Por ejemplo, kilómetro, también tenemos kilogramo, kilowatt, y tenemos otras unidades que utilizan estos mismos prefijos. Entonces, si tú te aprendes el prefijo, pues vas a entender a qué hace referencia, si a 10, a 100, a 1000, a una décima parte, a una centésima parte, a una milésima parte. Entonces, para esto sirve el conocer las unidades. Ya de paso vimos las unidades de longitud. Ahora que ya hablamos un poco acerca de las unidades y que estamos viendo las unidades derivadas del metro, que son unidades de longitud, vamos a plantear un problema y posteriormente te dejo la actividad. Cuando se hacen maratones en las ciudades para alguna causa benéfica o por celebrar alguna tradición, se habla de medio maratón, de un maratón completo o 5 kilómetros, 10 kilómetros, etc. Entonces, vamos a pensar que cierta persona se inscribe a un maratón y quiere correr una carrera de 5 kilómetros o quiere participar en 5 kilómetros. Ahora, si el día del maratón esta persona pues lleva un aparato que le permita saber, o hay marcas que les permitan saber cuántos metros llevan, supongamos que una persona va corriendo en este maratón y hasta el momento lleva recorridos 1500 metros. ¿Cuánto le falta aún por recorrer? Entonces, aquí tenemos dos unidades diferentes. Lo que tiene que recorrer son 5 kilómetros y lleva 1500 metros. Podemos observar que la unidad no es la misma, por lo tanto no podemos responder todavía a la pregunta de cuánto le falta por recorrer. Lo que tenemos que hacer es convertir nuestras unidades, homologarlas, o sea, que solamente haya metros o que solamente haya kilómetros para poder darle respuesta a la pregunta. Entonces, una de nuestras soluciones sería convertir los 5 kilómetros a metros. Recordemos que el prefijo kilo indica 1000. Cada uno de estos tiene 1000 metros. Aquí dice 5000 metros o 5 kilómetros, que es lo mismo. Entonces, si a 5000 metros, ya lo estoy convirtiendo aquí, lo puedo hacer también con una multiplicación. Como sé que cada kilómetro tiene 1000 metros, 5 por 1000 son 5000. Entonces, 5000 metros menos 1500 metros que ya llevo recorridos, al hacer la operación me va a dar 3500 metros me faltan todavía por recorrer para concluir la carrera. La otra solución era convertir 1500 metros a kilómetros. Si 1000 metros son 1 kilómetro, aquí hay 1 kilómetro y 500 metros equivalen a 0.5 kilómetros o medio kilómetro. Esto es la mitad de 1 kilómetro, que son 1000 metros. Entonces, 1.5 se lo puedo restar a 5 también. Y bueno, aquí hicimos nuestra conversión. 5 kilómetros menos 1.5 kilómetros me dará 3.5 kilómetros, que es lo mismo que 3500 metros. Cualquiera de las dos respuestas es correcta.
Ahora, aquí explicaba que para convertir 5 kilómetros a metros se multiplica 5 por 1000, porque cada kilómetro tiene 1000. Aquí aplicaríamos una división. Yo puedo dividir 1500 entre 1000 también, y así llego al 1.5. ¿Por qué lo digo? Con un kilómetro, que equivale a 1000 metros. En esta columna tengo los kilómetros, en esta tengo los metros, y lo que tengo son 1500 metros. Acomodo metros con metros, kilómetros con kilómetros. Aquí se multiplicaría 1 por 1500, me da 1500 entre 1000, va a dar 1.5 kilómetros. Entonces hay muchas formas de ir acomodando esto o de hacer nuestra conversión. Y ya para concluir vamos a dejar nuestra actividad. Tu actividad consiste en realizar la página 68 y 69 completas. La página comienza con un problema acerca de unos vasos con agua y termina con una pequeña tabla donde habla acerca de los prefijos que ya te mencioné anteriormente. Por esta clase sería todo. Nos vemos en la siguiente, que sería de conversión de unidades de masa, y también vamos a convertir unidades de capacidad. Entonces nos vemos en la siguiente.